sea para el crecimiento de tu obra, Señor. Multiplica esta ofrenda a 101%, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. A todas las personas que nos ven a la distancia, lo pueden hacer su aportación donativa a través de ATH Móvil al 787-452-7390. Nuestro Señor se lo va a multiplicar. Padre, nuestra amada pastora, que está a cargo del mensaje. Amén. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, iglesia bella del Señor. Dios me los bendiga más. Estamos dormidos todavía. Gloria, gloria a Jesús. Estamos contentos una mañanita más que podemos estar en la casa del Señor, reunirnos. Aleluya. Te voy a pedir en esta mañana, quiero excusar al pastor también. Está, ¿verdad?, trabajando en la mañana de hoy. Tuvo que ir para Coamo. Pero ese, ¿verdad?, ese es el trabajo, ¿verdad?, de ellos. Aleluya. Vamos a buscar la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses. Está en los libros finales de la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Me van a ver hoy con 2 porque no pude pasarlo completo a la tablet. Tengo todos mis apuntes acá, pero aquí vamos, en el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y cuando lo tengan me dicen un amén. Al final de la Biblia, casi, ¿verdad?, de los últimos libros de la Biblia. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserven todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Padre, te doy gracias, Padre, por tu palabra, por esta oportunidad, Señor, que me permites compartir la palabra, Señor, con cada uno de los que nos está escuchando. Yo te pido, Señor, que seas tú en medio nuestro, Madre de la Gloria. Solamente soy tu instrumento en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada vida que nos escucha, Señor, que esta palabra penetre, Señor, como dice la misma palabra, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, Padre, y que quebrante lo que tenga que quebrantar, que sane lo que tenga que sanar, que fortalezca lo que tenga que fortalecer, Señor amado, pero que se haga tu voluntad, Señor, en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. El tema para la mañana de hoy es santificarnos hasta su venida. Te repito, santificarnos hasta su venida. Acabamos de leer un capítulo en el libro de Tesalonicenses. Esta carta Pablo la escribió a esta iglesia que estaba comenzando. Era una iglesia pequeña en aquel momento, pero la iglesia estaba teniendo un poco de dificultad en lo que era la venida del Señor. Había mucha inquietud, mucha preocupación en lo que era la venida del Señor. Y Pablo le escribe esta carta a esta gente. Ya él no se encontraba con ellos. Él le predicó en un tiempo, levantó la iglesia en este lugar, pero tuvo que salir obviamente por la persecución que se levantaba, ¿verdad?, de los que no creían, de los que estaban en contra del evangelio de Jesucristo. Pues él tuvo que salir de aquel lugar y él escribe esta carta desde Corinto. Cuando estaba allá es que él le envía esta carta, porque Timoteo le da mensaje de lo que estaba sucediendo en este lugar. Y Pablo le comienza diciendo a ellos, recordándole que todos los días de nuestra vida tenemos que santificarnos. No importando lo que ocurra, lo que podamos ver, lo que esté ocurriendo, nuestra vida tiene que ir santificándose poco a poco hasta su
venida. Ahí lo dice claro. Tenemos que preparar todo nuestro ser. ¿Qué sucede? Que hay veces que muchos piensan que solamente santificar es la parte de afuera. Pero aquí el Señor nos va a mostrar hoy que hay 3 partes que se componen nuestro ser. Y Él dice que tenemos que santificarnos en cada una de esas partes que componen nuestro ser. Y Él las menciona ahí. Él menciona espíritu, alma y cuerpo. De la misma manera que Él es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de ellas tiene que santificarse, aleluya. Así que la voluntad de Dios para nuestra vida es que nos santifiquemos. Y eso lo especifica en ese mismo capítulo, en ese mismo libro de Tesalonicenses, en la primera carta, un capítulo 2, creo que es un capítulo antes, el capítulo 4, versículo 3, Él especifica y dice que es la voluntad de Él que todos sean santificados. Posiblemente la santificación hoy día, muchos, como, no sé si me atrevo a decirlo así, pero la ven como algo que quieren imponer, o una religión, o te quieren poner una forma de ser, o una... No, la santificación es un proceso que quien lo va a llevar a cabo es el Espíritu Santo. Ahí dice, el mismo Dios de paz es el que nos va a santificar en espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros estamos conectados con el Señor, que ahora, hoy día, el Señor está a través de nosotros en el Espíritu Santo, podemos santificarnos. Él puede santificarnos. Él puede trabajar en nosotros. Hay una obra que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, pero es con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos santificarnos. Entonces es la voluntad de Él que nosotros vivamos. Esto no solamente se trata de algo por fuera. Lo que vemos por fuera es algo que va a estar trabajando dentro de nosotros. Lo que esté siendo trabajando y santificándose dentro de nosotros es lo que se va a ver fuera. Nosotros como seres humanos no podemos levantar ninguna señalamiento a nadie si el Señor está comenzando a trabajar con Él, porque esto es un proceso continuo en la vida del ser humano. Después que acepta al Señor, esto es un proceso. Pero el Señor quiere que nosotros seamos santos, que vivamos en santidad. Y esto está especificado en Levítico 11:45. Te lo voy a traer primeramente en el Antiguo Testamento. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo a su pueblo: sed santo porque yo soy santo. Esto es un atributo del Señor. ¿Qué es un atributo? Una característica que distingue al Señor. Él es santo. Y Él dice: sed santo como yo soy santo. Vive una vida como yo la viví aquí en la tierra. El Hijo de Dios vivió una vida santa. Y ese es el mejor ejemplo, se me fue la palabra de momento, que nosotros podemos seguir. El ejemplo que Jesús, a pesar de que era 100% Dios, era 100% humano, pero Él vivió en santidad en todo momento. Era una persona justa y recta, a pesar de que era el Hijo de Dios, porque era humano. Él nos presentó como ser santo. Y tú me dirás: ay, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y si vamos al Antiguo Testamento, porque yo traté de resumir este tema, porque este tema es bien abundante y la palabra tiene mucha información. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, sabemos que la santidad era algo principal en las cosas que tenían que ver con Dios. Era una consagración, una separación en todas las cosas que el Señor separaba para el servicio de Él. Sabemos que el sacerdote tenía que pasar un proceso para limpiarse, para ir ante la presencia del Señor, pero dale gloria al Señor que hoy estamos bajo su gracia. Hay un proceso que el sacerdote tenía que limpiarse completo. Ese es el proceso hacia la santidad. Él tenía que limpiar su vestidura, limpiarse él antes de entrar al lugar santo. Y hoy día a veces caminamos como si nada estuviera pasando y el Señor nos está llamando a ser santo. Y eso era en el Viejo Testamento, pero Pedro vuelve y lo menciona en el Nuevo Testamento. Vuelve y se lo acuerda al pueblo de Dios y le dice en 1 de Pedro 1:15 al 16: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Ahí Pedro estaba reafirmando lo que en Levítico se había dicho. Por eso él dijo:
escrito está, sed santo como yo soy santo. Y Él le dijo ahí, en todo lo que hagan, sean santos, aleluya. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 5:48. Hoy te traigo muchos versículos. El Hijo de Dios también nos recordó esto cuando dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él no está hablando de una perfección, porque nosotros vamos a un rumbo. Él lo que está hablando ahí es ser santo, que vivan como Él vivo aquí, como es el Padre Celestial, que es santo. Tenemos que nosotros vivir de la misma manera. Y no es imposible, iglesia, es un proceso que es hasta que Él venga. Que van a haber momentos difíciles donde posiblemente caigamos, pero no retomemos nuevamente nuestro caminar, volvamos a levantarnos, volvamos a permitirle al Espíritu Santo que siga trabajando con nosotros, como hablábamos de moldearnos en la rueda, que siga trabajando en nosotros, que vuelva y nos moldee, que siga ayudándonos a ser santos, porque esto es un proceso. Pero quiero decirte que también es un requisito ser santo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que sin santidad no veremos al Señor. Por eso dice que Él nos va a santificar en espíritu, alma y cuerpo hasta que Él venga. La palabra dice que sin santidad, dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todo y la santidad sin la que nadie verá al Señor. Si nosotros no vivimos en santidad, no veremos al Señor. No se lo está diciendo la pastora, lo está diciendo la palabra. Dios nos llamó a una vida santa. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por lo que podamos hacer nosotros, no por nuestras propias obras, sino porque Él lo determinó por su gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Aleluya. Nuestra actitud en todas las áreas de nuestra vida debe ser como las de Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 2:5 que te lo dije. Luego que somos salvos, luego que aceptamos al Señor Jesús como nuestro exclusivo Salvador, hay un proceso que seguir, hay una meta que alcanzar, hay que cosechar esa santidad. Romanos 6:22 dice, ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Te lo estoy trayendo por la palabra del Señor. El Señor dice, cosechen esa santidad para que puedan obtener la vida eterna. Tenemos que trabajar en nuestra santidad. Es un camino que vas a comenzar a caminar cuando llegas a los caminos del Señor. Es un camino que vas a comenzar a creer, a caminar, a estar pendiente qué es lo que el Señor quiere, qué le agrada al Señor, cómo Él quiere que yo viva, qué tiene que ser transformado, qué tiene que ser restaurado, qué tiene que ser purificado en mi corazón y en mi vida, aleluya, para santificarnos. En Isaías 35:8 dice que hay una calzada y un llamado y un camino que lo llaman camino de santidad, y por ese camino dice esa palabra en Isaías que no andarán los impuros, sino que Dios andará con aquellos que han creído. Ese camino de santidad, el Señor va a estar con nosotros ayudándonos, pero nosotros tenemos que comenzar a caminarlo, a creerlo, aleluya. Así que ¿quién te ofrece esa santidad? ¿Cómo tú la recibes? La recibes porque es voluntad del Señor. La recibes porque tú aceptaste al Señor. Cuando tú aceptas al Señor, tú estás recibiendo esa santidad de quien te llamó, de quien te rescató, de quien extendió su mano para sacarte de la situación en la que te encontrabas. Aleluya. Así que, como te dije, es la voluntad de Dios que seamos santificarnos, que nos santifiquemos. Solo en Él es que podemos obtener esa santificación. Él mismo es el que nos puede santificar a través de su Hijo, porque fue el que derramó su sangre preciosa. A través de nuestra fe, creyendo en ese sacrificio, recibimos la santidad. Y tú dirás, ¿pero qué es la santidad? La santidad es esa relación primeramente que vamos a tener con nuestro amado. Es esa cualidad de unión con Dios. Esa relación que tú vas a tener con aquel que te rescató. Esa cercanía que vas a comenzar a tener con Él.
Y esto te lleva a tener una separación para Dios, a tener una separación para Él. Porque la palabra santo en hebreo significa kadosh, que es apartarte y separarte para Él. Eso es ser santo. Que yo me voy a separar, que yo me voy a apartar solamente para que le voy a ser leal a Dios, solamente a Dios. Me voy a separar, me voy a apartar. Yo soy ahora alguien que le pertenece a Dios. Aleluya. En otras palabras, ser santo es que voy a comenzar a caminar en rectitud, en justicia. No en ser perfecto, como te dije, sino en ser separado y apartado y guardado para Dios. Aleluya. Él quiere que lo ministre, o ella quiere que lo ministre. Para los que están en las redes, tenemos uno aquí que es fiel en congregarse y siempre está al ladito de uno, del que ministra. Aleluya. Seguimos. Así que Dios nos está llamando a limpiarnos, a no tener manchas ni arrugas en nuestra ropa. Amén. Sin manchas y sin arrugas. Hay 3 clases de santidad. Tú me dirás, pero ¿cómo es posible, pastora, que hay 3 clases de santidad? Hay una santidad que es posicional. Hay una santidad que recibimos cuando aceptamos a Cristo, donde Él nos posiciona como hijos de Dios. Esa santidad posicional es la que se recibe cuando nosotros aceptamos esa sangre que fue derramada por nosotros para salvarnos. Y eso está en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de las puertas. Por ese sacrificio, inicialmente cuando tú aceptas al Señor, recibes esa santidad que te posiciona como hijo de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Esta es la santidad inicial con la que tú vas a comenzar tu vida en el Señor. Y luego hay una santidad progresiva. Y en esa es la que vamos a estar hablando hoy. Esa santidad progresiva es la que estamos hablando en Tesalonicenses. Que el Señor dice, vamos a santificarlo en espíritu, alma y cuerpo. Que esto es todos los días de nuestra vida. Que esto es un proceso que es progresiva, aleluya. Esta es la que se va desarrollando poco a poco en nosotros, en nuestro ser, en nuestra vida cristiana. Es la que vamos a estar viendo cómo es que la vamos a desarrollar, cómo es la que la vamos a ir llevando de etapa en etapa hasta que Cristo venga. Iglesia, la iglesia del Señor tiene que volver a vivir en santidad, aleluya. Y esto es una relación con quien nos llamó. Esto es una vida de separación, de apartarte, de entregarte completamente a Él. No es que te pongas ajeno a este mundo, porque tendremos que seguir viviendo en este mundo. Tendremos que seguir viviendo todo lo que esté presentando en este mundo. Pero lo que el mundo esté presentando no me puede distinguir a mí. A mí me tiene que distinguir la santidad que he recibido del Señor. La santidad por la cual estoy trabajando hasta que Él venga. Vivir sobre esa santidad es una experiencia práctica de nuestra separación con Dios. Es mi vivencia, que yo vivo con el Señor, que yo hago para agradarle, cómo vivo, cómo actúo, cómo hablo, qué hago, qué no hago para vivir una vida de santidad, que es la que el Señor le agrada. Yo sé que esta palabra muchas veces asusta, pero es lo que el Señor nos pide. Y yo mientras tenga vida voy a hablar lo que el Señor me manda a hablar. Él quiere que volvamos a esa santidad, que sigamos trabajando por nuestra santidad, aleluya. Y la última santidad es la santidad perfecta, completa y final. ¿Y tú sabes cuál es esa? La que cuando ya Él venga va a ser completada, donde vamos a ser glorificados juntamente con Él, aleluya. Seremos levantados y entraremos a su santidad. Y ahí estaremos completamente viviendo en la santidad que Él nos dio en su muerte. Aleluya. Así que recuerda que la santidad es un mandamiento, no es una opción. No es una opción, sin ella no vamos a ver al Señor. La santidad progresiva es la que menciona Pablo en el libro de Tesalonicenses, como te dije. Que la paz, el Dios de paz nos santifique por completo en todo nuestro ser. Así que vemos que nosotros nos componemos de 3 cosas: espíritu, alma y cuerpo. Y estos 3 tienen que estar santificados para su venida.
Muchas veces nosotros nos enfocamos, como te dije, en la apariencia. Así que primero debemos comprender nuestra composición. ¿Cómo nosotros sabemos esa composición? ¿Dónde la palabra me habla de la composición del ser humano, del espíritu, alma y cuerpo? En Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí habla claro de nuestra composición como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Ahí habla de la creación del hombre. Dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora bien, ¿a qué se refiere este versículo? Ahí está claro lo que el Señor hizo con el hombre. Dice que puso un espíritu, un soplo de vida. El hombre tiene un espíritu de hombre, porque está el Espíritu Santo, pero el espíritu, el aliento que te da vida, es el espíritu que el Señor coloca en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en la barriga de nuestra madre, el Señor pone el espíritu de vida, el aliento de vida en nosotros. Ese es el espíritu. Luego el polvo, él dice, del polvo lo saqué. Ese es el cuerpo, del polvo. Nosotros sabemos que volvemos al polvo cuando acabemos en esta vida, cuando moramos, eso, el cuerpo vuelve al polvo. Y el ser viviente habla del alma. Dice que cuando el espíritu se unió a ese polvo, a ese cuerpo, salió el ser viviente. Ahí fue que entonces se creó el alma. Y ahí vemos la composición de las tres cosas que están dentro de nuestro ser. Así que nosotros comenzamos a ver cómo santificamos el espíritu. ¿Cómo es que tú me dices, pastora, pero entonces cómo santificamos cada una de estas cosas? El espíritu dado por Dios es el espíritu del hombre, como te dice. Y en 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre. ¿Y quién sabe las de Dios? Solamente el espíritu de Dios. El espíritu que tú tienes, que el Señor puso en ti, es el que conoce qué hay en tu vida. Ese espíritu es el que tenemos que conectar al Espíritu Santo de Dios. Hay gente que en este momento andan errantes. ¿Qué quiero decir con errantes? Alejados del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay muchas consecuencias en su vida que a veces no comprenden, y es que no tienen una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que como el Espíritu es dado por Dios, Él puede quitar ese espíritu. Inclusive la palabra dice que el espíritu, cuando la persona muere, regresa a quien lo dio. Así que el espíritu de todo ser humano, aquí no me especifica solamente al que cree, sino que el espíritu de todo ser humano regresa a quien lo dio, porque el espíritu, el aliento de vida, lo da Dios. Y eso está en Eclesiastés capítulo 12. Dice que el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si nosotros al morir, nuestro espíritu inmediatamente regresa al Padre. Regresa a quien nos lo dio. Pero el alma, vamos a ver, ahí es que entonces nosotros tenemos que estar preparados. Todo tiene que estar santificado, pero el alma es la que va a un solo lugar, al que tú elijas en esta tierra. Por eso hay que santificarnos en todas las áreas de nuestra vida. Así que si el Señor quita el hálito de vida o aliento de vida, porque la palabra menciona también hálito de vida, nosotros moremos en el instante. Y eso está en Salmo 104, dice, escondes tu rostro y nos turbamos. Si Él esconde su rostro, nosotros nos turbamos. Si le quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Quién es el que te sustenta? El que te dio el espíritu, el que te mantiene con vida, es el Señor. Pues mantengamos nuestro espíritu santificado a quien nos lo entregó. Cuidemos ese espíritu que está dentro de nosotros, que le pertenece a Él. No es de nosotros, le pertenece a Él. Él nos lo dio para darnos vida. Aleluya. Santo es el Señor. Así que el espíritu humano, el espíritu del hombre fue dañado cuando Adán cayó. Ahí es que comienza el proceso del ser humano de separación con el Señor. El espíritu se desconecta. Tú sabes que Adán pecó, su capacidad de tener comunión con Dios entonces se rompió. Por eso cuando nosotros regresamos al Señor, que lo aceptamos, comenzamos de nuevo a conectarnos con su Espíritu Santo. Adán al pecar,
hizo una interrupción en la humanidad, hizo una separación, nos quitó esa comunión con Dios. No murió físicamente en ese momento, pero trajo muerte espiritual. Por eso cuando una persona todavía no está en el Señor, se habla y se dice que está en una muerte espiritual, porque estás separado de Dios. Hasta que tú no regreses a quien te creó, hasta que tú no regreses a quien se supone que tú estés pegadito, tú andas en una muerte espiritual, en una separación de Dios. Y hoy Dios quiere que tú entiendas que tu espíritu tiene que estar conectado a su Espíritu Santo para comenzar a santificarlo. Amén. Él os dio a vosotros vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquel que está separado del Señor está en un espíritu de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, porque estábamos separados de Él. Aleluya. Lo mismo que aquellos que no estén cerca de Dios. Pero ¿sabes qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él eres salvo. Y Él te posiciona para que comiences a vivir en santidad. Una relación con Cristo va a revitalizar tu espíritu. Si tú no tienes esa relación con el Espíritu Santo, tu espíritu no se va a ver revitalizado y no vas a tener ese proceso de ir en santidad ante el Señor. ¿Cómo yo logro esto? A través de la palabra, a través de su espíritu, a través de mi relación con Él. Yo tengo que vivificar mi espíritu. Yo tengo que fortalecerlo para que entonces esté santificado. Aleluya. Mira lo que dice Juan 20:22. Juan dice, soplo. Juan especifica cuando Jesús resucitó de entre los muertos y llegó hasta donde estaban ellos, que traspasó las paredes y se acercó a ellos y estuvo tiempo con ellos. Antes de ascender, el Señor les dijo, soplo mi espíritu sobre ustedes. Soplo mi espíritu. Y dice que sopló. Y ellos en ese momento no recibieron como el aposento, pero el Señor puso su espíritu nuevo en ellos. El Espíritu Santo que estaba pronto a descender sobre ellos. Así que en Adán sopló en la nariz el aliento de vida, pero hoy como nueva criatura el Señor sopla su Espíritu Santo sobre nosotros, y lo lindo es que está dentro de nosotros. Él nos vivifica para que vivamos en santidad. Aleluya. Nosotros no sabemos cómo es que, pero la palabra dice que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Pero hay que permanecer en Él, hay que buscarlo, hay que relacionarnos, hay que colocar nuestro espíritu de hombre, de humano, colocarlo y conectarlo al Espíritu Santo de Dios. Es como volver a tener un shock. Cuando nosotros llegamos al Señor, lo aceptamos, entendemos lo que el Señor quiere para nosotros, es volver a vivir nuestro espíritu. Volver a renacer, a tener esa conexión y comunión con el Señor. Como hijos de Dios ya no somos guiados entonces por nuestro propio espíritu, si Él está en nosotros, sino que el Espíritu de Dios nos lleva a esa vida eterna. Dice la palabra que Él nos guía a toda verdad. ¿Qué significa? ¿Quién es la verdad? Cristo. Así lo dice la palabra, que Él es la verdad, el camino. Pues el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y si nosotros contristramos al Espíritu Santo, no lo estamos santificando, sino que lo estamos entristeciendo. Y el Señor dice que nosotros, ¿verdad?, que Él va a estar con nosotros y tenemos que santificarnos en espíritu, alma y cuerpo. No contristemos al Espíritu Santo de Dios.
Nosotros tenemos esa promesa del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos va a purificar de toda contaminación. Y la palabra dice en un momento dado en 2 de Corintios que el Espíritu completa la obra de Dios en nosotros. El Espíritu completa la obra de santificación en nosotros. Eso está en 2 de Corintios 7:1. El Espíritu es el que nos va a ayudar a completar esa obra de santificación que es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Entonces, ¿cómo tú santificas el Espíritu? Tú lo recibes, tú lo aceptas. Tienes esa santidad posicional. El Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, en tu santidad progresiva hasta que Él venga. Porque tú se lo estás permitiendo. Porque tú le estás permitiendo al Espíritu Santo trabajar en tu vida, en tu espíritu inicialmente. Porque el Espíritu va a trabajar en cada área de ella. Pero inicialmente necesitas tener la conexión con Él. Conectarte, comunión con el Espíritu Santo. La comunión que Adán perdió en el huerto. La comunión que Adán hizo que toda la humanidad perdiera. Pues yo tengo que comenzar a santificar primeramente mi espíritu, sanarlo, conectarlo con el Espíritu Santo de Dios, separarme y apartarme por completo, quitar de mi vida todo lo que estorba para que yo me santifique, quitar todo aquello que me crea estorbo, que me crea problemas, todo lo que me crea no agradar a Dios, yo tengo que sacarlo de mi vida. Y eso lo puedo hacer conectada con el Espíritu Santo. Porque Él va a hablar a tu espíritu. Él te va a incomodar cuando te tenga que incomodar. Él te va a corregir cuando te tenga que corregir. Él te va a redarguir cuando te tenga que redarguir. Tú lo vas a sentir cuando el Espíritu Santo de Dios esté trabajando directamente con tu espíritu. Pero tienes que conectarte con Él. Aleluya. Así que cuando ya nosotros estamos santificando nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo, eso se va a ver reflejado. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Con los frutos del Espíritu. Nuestra vida, porque como te dije, vamos a empezar de adentro hacia afuera. Muchos quieren aparentar tener una santidad, pero Dios conoce nuestro interior. Y la santidad tiene que empezar desde nuestro interior para que se refleje afuera. No de bueno, obviamente también hay de afuera hacia adentro, porque tenemos que también recibir, pero lo que yo te quiero decir es que esa santidad se va a ver en nuestro fruto, en lo que nosotros comencemos a dar a otros. Tú sabes que la palabra en Gálatas 5 dice 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu. El que está conectado con el Espíritu, el que su Espíritu está siendo santificado, lo que va a reflejar son esos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? La palabra dice que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si estos frutos no se están viendo en nosotros, tenemos que trabajar más en nuestra santificación. Tenemos que trabajar más en nuestra conexión con el Espíritu Santo. Porque algo está pasando. Si alguno de estos frutos no se están dando, tenemos que ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, Padre, ayúdame con tu Espíritu Santo a reflejar tus frutos. Mi vida da frutos correspondientes a quien me está santificando. Si el Espíritu yo le permití que comience a trabajar conmigo y me está santificando, mi vida se va a ver reflejada a esos frutos, a lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Y esto, tú sabes, lo que va a demostrar es crecimiento espiritual y madurez espiritual. Esto es un proceso, como te dije. Es un trabajo todos los días de nuestra vida. Es entregarle nuestra vida por completo. Esto no es nosotros limitarnos. Podemos hacer nuestras cosas porque la palabra dice que todo, ¿verdad?, es permitido, pero no todo es lícito. Él nos permite hacer lo que... Pero si yo quiero vivir una vida en santidad, yo tengo que hacer las cosas, aunque sea permitido. Si a mí ¿verdad?, nosotros como cristianos, si a mí me permiten tomar alcohol, yo no lo voy a tomar porque sé que no es correcto. Ejemplo, ¿verdad? Si yo, aunque me es permitido, porque yo lo puedo hacer, yo puedo tomar la decisión de hacerlo, pero yo sé que delante del Señor no está correcto. Pues el yo santificarme y santificar mi espíritu es yo renunciar a aquello, aunque sea permitido, pero no es lícito, yo aprender a vivir de esa manera. Al principio nos va a costar, porque estamos acostumbrados a esa vida alejada de Dios.
Pero entonces ahí es que, como te dije, tenemos que inicialmente conectarnos con el Espíritu Santo para que comience a trabajar en nosotros. Aleluya. Así que todo lo que pueda contaminar nuestro espíritu hay que quitarlo. Y tú sabes qué cosas te pueden identificar que hay un problemita en tu espíritu que tiene que tener una conexión más con el Espíritu Santo. Son cosas que se presentan como el orgullo. Tú me dirás, ay, pero eso son emociones. Esos son del alma. Te voy más. Satanás no tenía alma, los ángeles no tienen alma. ¿Dónde me especifica a mí que los ángeles tienen alma? Son seres espirituales. ¿Qué fue lo que entró en el momento que era ángel? ¿Qué fue lo que entró en él? Orgullo, prepotencia. Él quería el lugar de Dios. Pues eso se aloja en nuestro espíritu y tenemos que tener mucho cuidado. Esas cosas contaminan nuestro espíritu. Así que lo tenemos que santificar con su Espíritu Santo. Por eso fue que Satanás cayó. Y no solamente Satanás, cayó un gran grupo de ángeles con él. Por ese orgullo, esa prepotencia, egocentrismo es otra cosa que puede entrar en nuestro espíritu. Que hay gente que a veces tiene tanto orgullo que no se quieren a veces doblegar, o arrogancia de que todo no sé. Y esas cosas son cosas que a veces se anidan en nuestro espíritu y eso es contaminación y no es santidad. Y tenemos que sacarlas de nosotros. Aleluya. Así que el Señor indica que quiere santificarnos por completo y guardarnos irreprensibles. Cuando el Señor nos está santificando, dice la palabra en ese versículo que te leí, que Él nos quiere guardar irreprensibles. Nos santifica por completo en todo nuestro ser, en alma, espíritu y cuerpo, para guardarnos irreprensibles o irreprochables, decía la palabra. Y tú sabes lo que significa esta palabra, es que no seamos reprendidos ni criticados, que nadie pueda decir, mira para allá, este es hijo de Dios, este es cristiano, que no haya ningún reproche en nuestra contra, sino que vivamos en una santidad que estamos reflejando al Señor. Entonces Él dice, yo te quiero santificar por completo para guardarte sin mancha, para guardarte sin reproche, para guardarte sin nada de esto, que nadie pueda decir nada hasta que yo venga por ti. Aleluya. Ser irreprensible describe una persona que no tiene defectos o tachas que merezcan ser reprochados. Es una persona íntegra, correcta delante del Señor, limpia y justa. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Pues Él quiere prepararnos. Pero ¿cuán dispuesto estás tú a dejarle al Señor trabajar con tu interior, con todas las áreas de tu ser, para que entonces comiences a vivir en esa santidad progresiva hasta que Él venga? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregarle al Señor que trabaje con nuestra vida? Aleluya. Ejemplo de alguien irreprochable que no pudieron... Jesús mismo, como te dije, aquí en la tierra. Y me voy más para sacarlo de Jesús. José. Nunca pudieron decir nada, a pesar de que le levantaron muchos falsos. No, porque el Señor estaba con José. Vivía una vida intachable, irreprochable. Ese era José viviendo en el Señor. Una vida en santidad. ¿Cuánto estamos dispuestos a vivir en esa vida de santidad? Así que el creyente no puede ser culpable, ser encontrado culpable de conductas impías, de actitudes pecaminosas que manchen su testimonio. Tenemos que guardarnos todo nuestro ser. ¿Y sabes qué? Lo triste es que nosotros estamos en el ojo de todo el mundo. Estamos en el ojo de todo el mundo. Tú estás congregándote, tú vives para el Señor, comenzaste a tener la vida en el Señor y están todos los ojos pegados a ti, a mirarte cómo tú te expresas, cómo tú te manejas, hablas, te conduces. Y a veces entonces nosotros comenzamos a escuchar lo que nos está alrededor. Estamos en un proceso. Tenemos que guardar nuestra santidad, nuestra manera de hablar. Pero hay veces que la gente está comenzando y queremos acribillarlo desde el principio. Deje que el Espíritu Santo trabaje.
Deje que el Espíritu Santo haga en esa vida, porque el trabajo de santificación lo hace Él cuando la persona se lo permite. Aleluya. Así que tenemos que dejar todas estas cosas que te mencioné que dañan y contaminan nuestro espíritu. Si nosotros hemos recibido al Señor, hemos recibido un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es capaz de vivir para el Señor. Lo que pasa es que a veces no queremos. No es difícil, es que a veces no queremos vivir en esa santidad. Y el Señor nos está diciendo hoy, hijos míos, yo quiero que ustedes regresen a vivir en santidad. Esto habla de obediencia al Padre, aleluya. Romanos 8:5 dice, los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Si yo he decidido santificarme en el Espíritu y el Espíritu está en mí, yo tengo que pensar en las cosas del Espíritu, en la palabra, en la oración, en mi relación con Él, en todo lo que el Señor me ha puesto para que yo tenga esa conexión con Él. Y solamente mi espíritu va a ser vivificado con la palabra del Señor, que es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que va a penetrar a nuestro interior y va a saber que hay que sacar, que hay que quitar, que hay que ordenar para que esa santidad se esté dando en nosotros. Su palabra es la herramienta que el Señor nos da para poder nosotros llevar una vida en santidad, aleluya. También la oración, si tú no tienes comunión con el Señor, si tú no oras, tú no hablas con tu amado y le preguntas qué es lo que tú quieres que yo haga, qué tú quieres, Señor, sacar de mí, ¿cómo yo voy a saber vivir en santidad? Él lo hace, pero hay parte que sabemos que nosotros tenemos que trabajar. Primera de Pedro 3, del 3 al 4 dice, vuestro atavío no es externo. ¿Sabes? Nuestro adorno no es de peinados ostentosos, no es lo que se ve por fuera, ni cosa de oro, ni vestidos lujosos, no es lo que la gente ve afuera, sino lo interno, decía Pedro. Lo que vale es lo interno, el corazón. Eso es lo que es incorruptible. Y dice es en lo incorruptible en un espíritu afable y apacible. Nuestro espíritu es incorruptible si trabajamos en él. Él dice, a mí no es importante lo que ustedes quieran mostrar por fuera. Sí se va a ver reflejado si tu interior está sano. Pero lo más importante de tu exterior es cómo tú estás por dentro. Y si yo no me santifico por dentro, por fuera no me voy a ver santificado. Hay mucha gente viviendo una santidad falsa, aparentando. Acuérdate que quien ve nuestro interior es el Señor. Yo como pastora puedo tener el discernimiento de parte del Señor y el Señor mostrarme cosas, pero quien conoce tu interior es el Señor. Tú no puedes engañar al Señor. Tú no le puedes, ¿sabes? Tú podrás mentirle a la gente, pero al Señor tú no le puedes mentir. Y Él quiere que tu interior esté sano. Amén. Lo segundo que tenemos que santificar es el cuerpo. Voy avanzando. Porque el dueño de nuestro cuerpo es el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué es el dueño de tu cuerpo? Si tú lo aceptaste, dice la palabra que venimos a ser templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, significa que habita en nosotros. Así que el dueño de tu cuerpo, ¿quién es? El Espíritu Santo, el Señor. La palabra dice en 2 Corintios 6, 19, 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es vuestro? Y entonces, si Él está en nosotros, si el Espíritu Santo verdaderamente está en nosotros, nosotros tenemos que entender que este cuerpo es templo de Él y lo tenemos que cuidar de toda contaminación, de todo lo que quiera el enemigo poner en nuestra vida para quitar esa santidad. Tenemos que también el cuerpo cuidar nuestra santidad en el cuerpo. No te estoy hablando de vestimenta. Sí, yo creo en la vestimenta adecuada, en la vestimenta correcta.
para no ser de piedra de tropiezo, pero eso no es indicativo de santidad. El cuerpo en sí es lo que yo hago para no contaminarlo. Las inmoralidades sexuales, la droga, lo que consumo, inclusive a veces hasta alimentarnos mal. Estamos en contra de este templo. El Señor quiere que lo guardemos, que lo cuidemos, que lo mantengamos en santidad. Y Él dice, no ignoréis que son templos. Si han recibido al Señor, nosotros somos templo del Espíritu Santo, que fue comprado por un precio muy alto. Así que tenemos que glorificarnos en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, dice la palabra. Tenemos que glorificarlo en nuestro cuerpo. El hábitat donde Él habita es nuestro cuerpo. Usted sabe, para que pueda entender un poco, para el Señor manifestarse aquí en la tierra necesita, a través de su Espíritu Santo, un cuerpo. Somos nosotros. Lo mismo hace el enemigo. Para él poder manifestarse utiliza gente. Por eso nosotros, la palabra dice que no, ¿verdad? Esto es un paréntesis. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Porque el enemigo también va a buscar cuerpos para atacar. Porque ellos no pueden literalmente entrar a este ámbito natural si no tienen un cuerpo para manifestarse. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros hoy día, gracias al Señor y al sacrificio que Él hizo. Y Él quiere que nuestro cuerpo templo esté santificado. Así que el hábitat es nuestro cuerpo. Y esto hay que consagrarlo a Él. Somos los mayordomos de este cuerpo, los que cuidamos este cuerpo que le pertenece a Dios. En otras palabras, tenemos que tener dominio propio sobre nuestro cuerpo. Ay, lo asusté. Sobre nuestro cuerpo. Tenemos que tener dominio propio sobre la naturaleza pecaminosa que adquirimos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra carne, hay una naturaleza pecaminosa, como te dije al principio, que adquirimos también de Adán. Al él pecar, nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y nosotros tenemos que tener dominio sobre ella. Para santificar el cuerpo debemos vivir de la siguiente manera, como nueva criatura en el Señor que somos. Mira lo que dice Colosenses 3, 5, 10, en la TLA. Por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a falsos dioses. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar todo esto porque son una nueva criatura. Tampoco se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de una manera diferente. Estas cosas que te acabo de leer es las cosas que contaminan el alma. Y hay más, en Gálatas te menciona muchas más. En Gálatas te menciona muchas obras de la carne. Menciona el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgía, y te termina diciendo, y todas las cosas semejantes a esas. Todo, porque hoy día, mire que, por lo menos en lo que es el ámbito sexual, miren que han sacado tanta cosa hoy día con todo este movimiento, ¿verdad?, que se ha levantado. Por eso el Señor dijo ahí, y todas cosas semejantes a estas, que tengan que ver con depravación, que tengan que ver en contra de tu cuerpo, son obras de la carne que nosotros tenemos que quitar, que arrancar y santificar nuestro cuerpo. Romanos 12:1, Pablo decía que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa que esto es todos los días, tenemos que guardar
nuestro cuerpo, santificarlo, quitar todo eso de nuestra vida. Pablo enfatizaba mucho la lucha que él tenía en contra de su cuerpo, de su carne. Él lo mencionaba, yo creo que mencionaba más la lucha que él tenía contra su carne, contra su cuerpo, que las mismas luchas que tenía con el enemigo. Él lo menciona y decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que hago. Pablo siempre estaba luchando con la carne y dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque esta naturaleza pecaminosa siempre está luchando en contra de la santidad de Dios. Siempre está luchando. Pablo decía, aunque a veces quiero hacer lo que quiero hacer, a veces no lo hago porque en mi naturaleza hay pecado. Yo nací con ella, tengo que luchar, tengo que limpiarme. Y Pablo lo hacía, Pablo luchaba. Y eso está en Romanos 7, 19, 25, que fue lo que yo te acabo de leer, que él tenía esas luchas, pero Pablo sometía a la carne. A pesar de que tenía esas luchas, Pablo santificaba y trabajaba con el Espíritu Santo para santificar su carne. En 1 Corintios 9, 27 dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecer. Te toca a ti obligar a tu cuerpo a santificarse y lo obligas a obedecer como hacía Pablo para no quedar yo mismo descalificado después de haberle enseñado a ustedes. Pablo decía, yo mismo tengo que someter la carne, yo mismo tengo que hacerme obedecer al Señor, yo mismo tengo que hacer que mi carne se santifique porque puedo llegar a ser descalificado después de haberle enseñado a ustedes lo que ustedes tienen que hacer en esta carrera. Pablo luchaba mucho. La palabra dice que tenía un aguijón que nadie sabe, solamente especifica un aguijón que lo molestaba, lo mortificaba, pero era para que el Señor se glorificara. Él sabía someterse al Señor en su dificultad. Pues nuestra carne, nosotros tenemos que someterla al Señor, tenemos que hacerla obedecer. Si tu cuerpo toma las decisiones y da las órdenes por ti, está complicada la cosa. Tú no le puedes permitir a tu cuerpo tomar decisiones por ti, porque entonces se va a ver afectada tu alma y tu espíritu. Y tu espíritu, si ya estaba comenzando a conectarse con el Espíritu Santo, lo vas a entristecer. Lo vas a entristecer. Si obedeces el físico, puede efectivamente destruir cualquier otra dimensión de tu personalidad, de tu interior. Si tú obedeces tu carne, si te sometes a la carne, si no la santificas a través del Espíritu Santo, lo que va a hacer es una secuela, una cadena que va a afectar tu alma y tu espíritu. Tu vida emocional será aplastada y tu vida espiritual se desenfocará. Cuando yo le doy rienda suelta a mi carne, que es la más complicada, diría yo, que es la que está expuesta, que es la que tiene los deseos, la que siente, la que entonces quiere recibir todo lo que yo quiero. Si yo le doy rienda suelta, voy entonces a acoger a mi alma y la voy a mover en esas emociones. Voy a permitir entonces, que lo vamos a ver más adelante, la voluntad mía que está en mi alma se va a ver afectada, porque entonces la voluntad va a empezar a ceder a mi carne y no a la voluntad de Dios, aleluya. Y mi espíritu, mi relación espiritual se va a desenfocar completa porque me estoy alejando del Señor. Porque obviamente donde hay pecado el Señor no va a estar. El Señor lo especifica así, Él no va a utilizar un templo. Si está en pecado, no va a ser su templo, aleluya. Así que si nosotros hacemos esto, estamos entrando como si fuera en una anemia espiritual. Si nosotros permitimos que la carne tome posesión, si permitimos que la carne tenga dominio de nosotros, aleluya. Por eso el Señor dice que nos dio un espíritu de dominio propio, no de cobardía, no para que te acobardes, no para que cedas a lo que la carne quiere. Dice que te dio un espíritu. Si ya tú comenzaste a conectarte en el espíritu, te dio ese espíritu. Dice la palabra que te dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Somete la carne. Dios espera que asumamos esa responsabilidad de mantener bajo control los deseos pecaminosos del cuerpo.
No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero aunque no podamos nosotros mismos, podemos hacerlo con el Espíritu Santo de Dios. Tú sientes que vas a caer, tú sientes que vas a pecar, habla con el Espíritu Santo que está en ti. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a tener el dominio. Padre, ayúdame, quítame de esta situación, sácame de esta situación para no pecar, para no fallarte. Aleluya. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Tenemos que aprender a depender de Él, aleluya, y lo vas a ver. Cuando tú dependas de Él, tú lo vas a ver en acción, tú lo vas a ver cómo Él va a comenzar a accionar, a trabajar contigo, a tratar de sacarte de ese entorno, a sacarte de esa situación. Él va a trabajar, pero tienes que permitirle al Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu, conéctate, santifica tu espíritu para que tu carne sea santificada, para que cuando andes en el Espíritu puedas entonces ir en contra de los deseos de la carne. Aleluya. Debemos entender que siempre el espíritu y la carne están en lucha, y la palabra lo dice también en ese capítulo de Gálatas 5. Dice que el espíritu siempre está contra la carne, porque en el Espíritu está el Espíritu Santo conectado con nosotros, y el Espíritu Santo te va a intentar ayudar, como te dije, si le estás pidiendo, y va a estar luchando contra la carne para que no caigas. Pero tenemos nosotros que tener ese dominio, aleluya, y librarnos y santificar nuestra carne. Lo último que el Señor habló que se santifique es el alma, y lo quise dejar para lo último. Porque el alma se compone de 3 cosas también. Dentro del alma está la mente, las emociones y la voluntad. La mente, las emociones y la voluntad. Que esta se va a ver influenciada por uno de los dos. O por el espíritu o por la carne. Esta está en el mismo medio entre el espíritu y la carne. Y la tenemos que santificar también. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entonces le doy libertad a mi espíritu, conectado al Espíritu Santo, mi alma va a estar bien. Mi mente, mis emociones, mi voluntad va a estar sometida a la voluntad de Dios. Pero si yo dejo que la carne domine sobre mi vida, si yo dejo que la carne sea la que haga sobre mi vida, ¿qué va a pasar con mi alma? Mis emociones se van a ver afectadas, mis pensamientos se ven afectados, y mi voluntad la quiero poner por encima de la voluntad de Dios. El alma se va a ver bien afectada por el que tú decidas que va a dominar tu vida. O andas en el espíritu o andas en la carne. El Señor quiere santificar cada una de nuestras áreas, pero para santificarla tenemos que estar conectadas a Él, al Espíritu Santo. No hay forma. No hay forma de santificar una de las áreas si tú no estás conectado con Él. Solamente el Espíritu. Así que hay que entender que son esas 3. Mira lo que dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, que es donde están las emociones. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. ¿Qué sondea? Es que escudriñe, que examine, que penetre, que chequee. Cuando uno está sondeando algo, es a ver qué tú encuentras dentro de mi corazón, dentro de mis pensamientos. Y el salmista le está diciendo: examíname, Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino de la eternidad, al camino eterno. El salmista sabía la lucha que había dentro de su alma. Muchas veces el salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. Tenía que recordarle, porque hay veces que el alma, si el cuerpo en un momento dado está siendo azotado por las situaciones, por lo que dicen, por lo que recibe, por todos los azotes de la vida, el alma se va a entristecer, va a entrar el desánimo, va a entrar la angustia. Y entonces ahí es que tenemos que ir delante de la presencia del Señor si estamos conectados y decirle: alma mía, alaba a Jehová. Espíritu Santo, ayúdame a que estos sentimientos no se aniden en mi corazón ni en mi pensamiento, para que influya mi voluntad en contra tuya.
Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que ocurre en todo el proceso de santificación es que el alma lucha contra la carne todo el tiempo. Primera de Pedro 2:11 lo dice. Dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vuelvo y te lo repito. Quien va a afectar nuestra alma es a quien tú le des lugar. Y él le dijo: absténganse de todas esas cosas carnales que afectan su carne, porque si no, la batalla la va a tener el alma y se van a desconectar del espíritu. Este versículo reconoce nuestra lucha espiritual todos los días para mantener esa santidad. Tenemos que comenzar a entender, el alma es la que finalmente irá a un solo lugar. O irá al infierno o irá al cielo. Y no la queremos cuidar, no la queremos santificar. Si no santificamos nuestro espíritu, alma y cuerpo, no veremos al Señor. Y la que va de regreso, el espíritu regresa al Padre, a quien lo dio. El cuerpo regresa al polvo, pero el alma tiene un destino. El alma tiene el destino que tú decidas sobre ella, si la santificaste o no. Depende de qué tú permitiste que dominara sobre tu vida, tu alma va a recibir, y entonces vas a ver si vas a ir al cielo o al infierno. No hay un tercer lugar, solamente hay dos lugares. Y si tu alma está siendo santificada hasta que Él venga, tú irás a los cielos. Jesús se preocupaba por enseñar la importancia de cuidar el alma y de santificarla. Mateo 16:26 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué te vale ganarte, vivir esta vida con los placeres que tú quieras si pierdes tu alma? El Señor se preocupaba y se lo decía a los discípulos y a todo el que escuchaba. El valor del alma se coloca por encima de todas las posesiones terrenales, enfatizando lo que es eterno. Lo que tienes que cosechar es lo eterno. El Señor se preocupaba porque nuestra alma se santificara, que no estuviéramos deseando nada. No es malo tener, pero que nuestra alma no esté fijada. Hay un momento en la palabra que hay un hombre que habla y le dice: ay, tengo muchas posesiones, tengo para tener toda mi vida, tengo para esto, tengo un granero lleno de tantas posesiones, mi alma está contenta. Y el Señor lo único que le dijo: necio eres, hoy vienen por tu alma. ¿Qué le quiso decir? ¿De qué te vale tener tanta cosa aquí en la tierra si no te preocupas por tu alma? ¿Para dónde va ella? Si no te preocupas por santificarla, que el Espíritu Santo trabaje en ella. Así que por tal razón, las tres áreas dentro de tu alma, la mente, las emociones, tienes que tenerlas irreprensibles. La mente, dice la palabra, que tiene que ser renovada todo el tiempo. Para tú poder luchar contra la carne y santificar la carne, yo tengo que tener una mente sana, y solamente a través de la palabra, como dice, renovemos nuestra mente, solamente a través de la palabra tú lo puedes hacer. Solamente con lo que tú alimentes tu alma vas a poder santificarla y tenerla irreprensible. Con lo que llenas tu mente es lo que te va a hacer tener una vida y un alma en santidad. Y eso solamente lo puedes hacer a través de la palabra del Señor. Las emociones, nuestras emociones están influenciadas en gran manera por lo que hizo Adán. Y entró en nosotros esa mancha, esa señal de pecado en nosotros. Y con cualquier cosa a veces las emociones juegan con nosotros. Y tenemos que aprender a controlarlas. Ahí también tenemos que tener dominio propio.
Porque cuando nosotros dejamos que nuestras emociones nos controlen, estamos perdiendo el control de nuestra vida. Porque ahí entonces la carne va a empezar a trabajar en contra del espíritu. Porque si yo anido en mis emociones, ejemplo, si yo anido en mis emociones odio que contra una persona, ¿qué va a pasar? Que en mi cuerpo se va a ver reflejado no los frutos del espíritu, sino entonces se está dominando la carne, porque entonces la persona que yo estoy viendo, que le tengo esa rabia, ese coraje, mi carne va a reaccionar a eso. Y puede abrir mi boca, puedo pecar. Por eso mi alma tiene que santificarse en mis emociones con la palabra y con el Espíritu Santo. Amén. Y por último es la voluntad. Y que mucho nos gusta hacer nuestra voluntad. Y tiene que ser santificada. Dice, se puede decir que el principio de la santificación en todo nuestro ser es someter nuestra voluntad, que es la más difícil que se encuentra en nuestra alma. El proceso de santificación progresivo que vivimos en nuestra vida hasta que Él venga, tiene que comenzar en esa voluntad, a someterla a la voluntad de Dios, a que nuestra voluntad sea dirigida por su voluntad. Y si no la sometemos a Él, vuelvo y te repito, la carne es la que va a trabajar y va a someter esa alma, porque le estoy dando rienda suelta a mi voluntad, que es la que más nosotros tenemos. Yo quiero hacer mi voluntad, lo que yo quiera, lo que a mí me parezca, lo que a mí me dé la gana. Muchos, ¿verdad que sí? A veces nos ponemos en esa actitud, pero ahí es que tenemos que nosotros entender, ¿estamos honrando a Dios? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿Estamos santificando nuestra alma? Cuidemos nuestra alma, iglesia. Y te termino con 1 de Juan 2:17, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Romanos 2:12 dice que nosotros tenemos, dice, no vivan ya según los criterios de este mundo, sino transformemos la mente, que fue lo que te dije, para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Sometamos nuestra mente y nuestras emociones, nuestra voluntad para conocer lo que a Él le agrada, para vivir esa vida en santidad. El Señor quiere tu voluntad, que la sometas a Él, que seamos santificados en todas las áreas y que nos guardemos irreprensibles hasta su venida, para alcanzar la santidad completa, la glorificada. Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios. Así que cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que sea irreprensible. Lo dice su palabra, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué la santificó? ¿Cómo la pudo purificar? Por la palabra, a fin de presentársela. Está hablando de Él mismo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Esta palabra posiblemente es un poquito fuerte, es un poquito confrontadora, porque para eso también nos llamó Dios. Pero es una palabra para que nosotros comencemos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Esto no se trata de obligarte a ti a nada. Esto es libre.
de tú decidir vivir una vida en santidad para el Señor. Sí, reconociendo y sabiendo que lo que Él busca es que seamos santos como Él es santo en todas nuestras áreas. El Señor hoy nos quiere enseñar que cuidemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. A pesar de que nuestro cuerpo vuelve al polvo, como dice su palabra, cuando lleguemos a esa santidad final, seremos glorificados juntamente con Él. La palabra dice que los muertos en el Señor serán resucitados y nosotros, los que hemos quedado aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero dice que nuestro cuerpo será transformado, será puesto en un cuerpo glorificado, que aún así, por eso el Señor dice, santifiquen todas sus áreas, todo su ser, porque aunque el cuerpo esté en la tierra, llegará el momento en que será resucitado si moriste en él y será transformado en un cuerpo glorificado. Cuida tu espíritu, manténlo conectado al Espíritu Santo de Dios. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tu vida sea una agradable delante de Él. Él quiere santificarte. Él quiere que tengas cuidado de tu vida, que salves tu alma, que tengas cuidado de ella, que guardes tu cuerpo en santidad, que cada una de tus partes de tu ser sean guardados en santidad. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te pido por cada uno de los que están aquí, de los que nos están escuchando. Si están alejados de ti, primeramente, hazles entender que sin ti no somos nada, Señor. Que alejados de ti no podemos continuar. Que te necesitamos a ti, Señor, en esta vida, para estar completos, Señor amado. Yo te pido por cada vida que nos escucha, Señor, que tú, el toque de tu Espíritu Santo comience a trabajar en ellos, Padre. Que traiga, Señor, esa santidad, Señor, posicional, que ellos puedan aceptarte, que ellos puedan recibirte, Señor, y se conviertan en hijos tuyos, mi Dios amado, y que comiences a trabajar en sus vidas, Señor. De igual manera, Señor, yo te presento a toda esta iglesia, Señor. Nos presentamos delante de ti. Padre, muchas veces fallamos, muchas veces caemos, Señor amado. Le damos lugar a lo que no tenemos que darle lugar, Padre. Y en esta hora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a santificarnos todos los días de nuestra vida, Padre. Que aprendamos, Señor, a pedirte perdón si hemos fallado, pero que no dejemos de continuar, Señor, santificarnos hasta que tú vengas. Tú vienes por una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Sabes qué, iglesia? Hay unas vestiduras que tú no las estás viendo, que son espirituales. Esas vestiduras que son espirituales, sabemos si las tenemos sin mancha y sin arruga, si en todo nuestro ser estamos viviendo en santidad. Hay veces que arrugamos nuestras vestiduras y hay que volverlas a poner como el Señor quiere, sin arrugas y sin manchas. Todo lo que contamina mancha tus vestiduras, arrugan tus vestiduras. No le permitas al enemigo tomar dominio de tu vida. Pon tú el dominio, ten dominio propio, trabaja por tu alma, trabaja por tu vida, trabaja por tu santificación, por tener tu vida en la forma adecuada que el Señor quiere. Padre, te doy gracias, Señor. Y yo sé que esta palabra cayó en terreno fértil y que tú vas a comenzar a hacer en nuestra vida lo que tú quieres hacer. Transformación viene de parte del Señor cuando le permites al Espíritu Santo trabajar en tu vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Gloria al que vive para siempre. Dios bendiga cada vida a la distancia. Y acuérdate, santificarte hasta que Cristo venga. Amén.